Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Bueno, pues estamos ante un evangelio curioso porque pues en este evangelio sale mucho la palabra cerdo. Y es uno de los animales más queridos para nosotros los españoles, porque pues tiene muchas cosas muy buenas el cerdo, especialmente el jamón serrano. Pero bueno, aquí pues tiene otra cosa. Entonces, pues yo entiendo a estos gerasenos, ¿no? Que se le murieron 2000 cerdos y todo eso. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que habría algunas ideas que nosotros podríamos reflexionar y que nos podrían servir como guía para confrontarnos con Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor nos habla a través de la palabra. Dios nuestro Señor en estos últimos meses nos dice a través del Papa ese amor que tenemos que tener a la palabra, ¿no? Como nos insiste el Papa Francisco de tener una pequeña Biblia, una pequeña Evangelio. O él dice el Evangelio, uno de los Evangelios, no los 4, uno, tenerlo en el bolsillo, ¿no? Y en algún momento poder abrirlo y leerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Dios nuestro Señor, se nos queda en la misa en dos momentos: en la palabra que se nos da y en la Eucaristía. Y en esos dos momentos es como Él va transformando en nuestra vida nuestro corazón. Pues en esta palabra, lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es que nuestro Señor Jesucristo está empezando su vida apostólica. Y de alguna manera, cuando uno está comenzando las cosas,
es importante ir creando los criterios, porque dependiendo de esos criterios, así se irá construyendo lo que tú estés haciendo, ¿no? En este caso, pues es el Evangelio. Y aquí nos enseña una cosa que es importante, y es que Dios nuestro Señor da prioridad al ser humano. Toda la creación que Dios nuestro Señor hizo, desde el primer día hasta el último día, y que después el último día descansó, dice el Génesis, nosotros vamos viendo una progresión. Todas las cosas que Él hacía eran buenas, pero de todo lo que Él hizo, lo único que fue hecho a su imagen y semejanza fue el ser humano, fue el hombre, fue la mujer. Es lo único que tiene el sello de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos lo está diciendo, nos lo vuelve otra vez a recordar. Un hombre está endemoniado y Dios nuestro Señor Jesucristo ha venido para sacarnos los demonios del corazón, sacarnos el demonio de la mente. Y eso muchas veces implica que pues a lo mejor nosotros no tengamos tantas cosas materiales porque nuestro corazón está lleno. Y cuando nuestro corazón está lleno, no necesitamos tantas cosas materiales. Cuando nuestro corazón no está lleno, pues claro, necesitamos llenarlo de algo. Y si no son de cosas espirituales, tendrán que ser materiales. Porque en el fondo, lo que nos viene a decir nuestro Señor Jesucristo es, ¿dónde tienes tu seguridad? Claro, que alguno me dirá, ya está el Padre diciendo que las cosas materiales no son importantes. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que cuando Dios creó todo lo que creó, al final decía, y era bueno. Pero era bueno porque estaban al servicio del ser humano, no porque el ser humano estaba al servicio de todas las cosas creadas, sino porque las cosas creadas estaban al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Están al servicio de la dignidad de la persona. Cuando esas cosas materiales no te sirven para ser más digno, no te sirven para ser más justo, no te sirven para ser más bueno, ¿para qué quieres la presidencia? Entonces, la primera idea es esa. El ser humano es el culmen de la creación que Dios nuestro Señor nos hace y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Una segunda idea que vemos en estos gerasenos, y es que ellos se preocuparon porque su seguridad, ellos trabajaban con cerdos y vivían en la región judaica, que no eran muy agradables los cerdos, no porque los cerdos fueran malos e impuros, sino porque en aquel lugar seguramente por problemas pues de salud, pues se convirtió en que traían muchas enfermedades. Y eso pues a lo mejor se convirtió después en una costumbre religiosa, en una fórmula religiosa que era pues prohibir comer esas carnes impuras. Pero bueno, estos gerasenos era parte de lo que ellos tenían, ¿no?, para su sobrevivencia. Pero volvemos otra vez, esa segunda idea. ¿Tú trabajas para el bien de tu familia o tu familia está al servicio del trabajo? Tú y cada uno de nosotros, las cosas que tenemos, ¿la ponemos al servicio de nuestros ideales, de nuestros proyectos? ¿O nuestros proyectos están al servicio de esas cosas que nosotros tenemos? Algunas veces uno ve, sobre todo a señores, ¿no? Cada vez, lamentablemente, hay más señoras, ¿no? Pero algunas veces uno ve a señores cuando uno está, o cuando uno estaba ahí. Yo recuerdo que iba a la playa allá en Barcelona, que tenemos muchos lugares de playa, y pues están ahí todas las calles llenas de coches, ¿no? Y en verano pues está a tope todo aquello. Pues a mí una de las cosas que más me gustaba
era sentarme y ver a la gente. Ver a la gente. Paseaba la gente, veía cómo se comportaban, iban ahí los enamorados, que iban agarraditos de la mano y todo lo demás, con los niños, en fin, todo. Y pues viendo a la gente me encantaba. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que uno veía cómo había, en este caso señores, que tú los veías y trataban a la mujer, que supongo que sería su mujer, así, pues, de forma muy displicente, así como si fuese una cosa. Oye, y pues no le ayudaban a pasar la calle, no eran como educados, galantes y todo lo demás. Y llegaban y yo veía que tenían ahí un coche, un descapotable, un supercarro, lo tenían limpísimo, estaba al dedillo, ¿no? Tal y cual. Y entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Que la señora, pues, esos pobres descapotables es para gente que no tiene barriga, porque si tenemos barriga, para sentarnos es un problemón. Como son tan bajitos, bueno, y la pobre señora, no es que tuviese barriga, pero bueno, se sentaba allí y el tipo ni le ayudaba ni nada. Es decir, arréglate tú la vida para sentarte allí. La pobre señora después cerraba y le metía una bronca el señor, que ten cuidado, que la puerta... Yo digo, ¿qué es más importante? ¿Esa señora que te está cuidando, todo lo demás? ¿O ese carro? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Para estos, los cerdos. Ese compañero suyo, que a lo mejor sería familiar de ellos y que estaba endemoniado, que estaba enfermo, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que realmente cuidamos? Y la tercera idea que a mí me llama la atención es que muchas veces ustedes creen que cuando alguien va a hablar un joven, ¿no? Con un padre, ¿no? O nosotros que en el Reino Christi tenemos una modalidad de jóvenes que dan un año de su vida a acercarse pues, a Dios nuestro Señor, a hacer apostolado, a colaborar con obras y todo lo demás. Muchas veces uno tiene miedo porque dice, lo van a agarrar para meterse cura, para meterse monja, para meterse consagrada. Bueno, pues nosotros seguimos el criterio de nuestro Señor Jesucristo que está en este Evangelio. Este Señor fue curado. Este Señor fue tocado por el amor de Dios. Y Dios no le dijo que le siguiera. Dios nuestro Señor Jesucristo le dijo, vete a tu casa y sea apóstol entre los tuyos. Muchas veces lo que nosotros necesitamos, hacer esas experiencias de Dios, no es para que te vayas de cura o de consagrada, no es eso. Es para que tu corazón esté más sensible con las cosas de Dios. Y tú en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en las realidades temporales, Dios nuestro Señor sea luz, palabra, salud, a través tuyo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros rezamos, no es porque queramos evadirnos del mundo, no es porque nos queramos huir del mundo. Es para llenarnos nosotros del amor de Dios, para salir y dar el amor de Dios a los demás. Y por eso nuestro Señor le dice, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Ustedes se dan cuenta que hay algunas personas, esos cristianos que no viven como cristianos, esos católicos no practicantes, como hablamos, que es una contradicción, ¿no? Es decir, es como decir, ¿qué ojos tienes y no ven? Absurdo. ¿Sí? Es como esto del COVID. Tienes boca y tienes olfato y no hueles. Es una incongruencia. Ser católico no practicante es ser como pez y no vivir en el agua. Pues no sé, es un canguro, pero un pez no puede ser si no vives en el agua. Bueno, pero hay católicos no practicantes. ¿Te das cuenta que muchas veces los católicos no practicantes, el ejemplo de Jesucristo, el camino y la puerta para entrar con Jesucristo muchas veces eres tú, porque estos no llegan a la iglesia, porque no son practicantes?
Nuestro Señor Jesucristo necesita hombres y mujeres que vivan en el mundo y que sean luz, que sean sal, que sean palabra, que sean testimonio, que sean testigos del amor de Dios. En este principio del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos está dando cuál es el criterio con que va a evangelizar, con que va a estar, cómo va a estar con nosotros durante estos 3 años que Él vivió entre nosotros. Pero ese criterio no solamente es para esos 3 años, es para cada uno de nosotros, hoy y ahora. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser esas personas que veamos nuestra dignidad. Somos iguales y semejantes de Dios. Que pongamos las cosas materiales y las cuidemos, pero en un segundo lugar, porque las personas están en primero. Y tercero, que seamos evangelizadores en el ambiente en que Dios nos ha puesto. Que así sea.